y vamos entrando en materia y sobre todo con nuestras secciones, porque hoy tenemos en Pregúntele al Doc el tema de las enfermedades psicosomáticas. Es clarísimo la relación de nuestras emociones que se van expresando desde ya o que se están haciendo visibles a través de problemas físicos o demás enfermedades. Así que pongan mucha atención porque esos miedos, ese estrés puede desencadenar otro tipo de enfermedades en su cuerpo. Así que, doctor Pedro Pablo, bienvenido al Café de la Mañana. Qué rico tenerlo nuevamente. Bueno, muchas gracias. Es un gran gusto estar nuevamente aquí, poder hablar un poquito de temas de salud, de temas de conocimiento. La salud está en el aprender y en el conocer, y entre más conocemos, más salud vamos a tener. Y sobre todo conocer nuestro cuerpo, tanto interno como externo, porque sí tiene una gran relación. Hablemos precisamente de qué son esas enfermedades psicosomáticas. Bueno, mira, las enfermedades psicosomáticas se consideran o se consideraban anteriormente que eran aquellas enfermedades que se originaban en el cuerpo, pero tenían su principal origen en la parte mental, emocional. Se consideraba que era el 25% de las enfermedades. Ya hoy en día tiene una connotación diferente y una importancia diferente de entender cómo la mente, las emociones, los sentimientos están íntimamente ligados con la manifestación, con la enfermedad, con los síntomas. Muy bien, y hablando precisamente de lo que se expresa, porque yo creo que cuando uno le dicen, es que tengo un dolor en la espalda, es que me está doliendo mucho el estómago, uno dice, bueno, ¿será que tiene que ver con lo que estoy sintiendo en ese momento? Alguna depresión, algún desamor, algún estrés laboral, y uno dice, ¿puede llegar a tocar algún órgano? Sí, mira, desde la medicina china, desde las medicinas ancestrales, ellos siempre consideraban que cualquier enfermedad estaba muy ligada a la emoción. Y es así como comenzaron a entender que cada manifestación tiene un principio, tiene un origen. Hoy en día en la medicina convencional se habla de las enfermedades idiopáticas, que son las enfermedades que aparecieron y nadie sabe de dónde vienen y hay que tratarlas sintomáticamente. Pues cada vez es más claro que nosotros no nos enfermamos porque sí, nosotros nos enfermamos porque tiene que haber un terreno, una cantidad de situaciones que hacen que yo me enferme. Desde la medicina china, ellos entendían cómo cada órgano estaba ligado muy íntimamente con unos sentimientos específicos. Ellos decían, las enfermedades renales, las enfermedades del agua que llamaban ellos, estaban muy ligadas a las emociones del miedo, de la hiperresponsabilidad, del de tener mucha carga encima, y la parte del riñón se afectaba. Ellos llamaban el reino del agua. Entonces todos los miedos, todo el aumento de responsabilidad, todos estos elementos estaban asociados a enfermedades renales, a litiasis renales, a insuficiencia renal, a cálculos renales. Ellos vieron cómo en el siguiente reino que ellos llamaban, encontraban la madera como un proceso de hígado. Y que el hígado, las personas de hígado, las que tenían mayor posibilidad de enfermar del hígado, tenían una emoción característica que era la ira, la rabia, la persona que responde, la persona que es explosiva. Ellos tienen tendencia a presentar enfermedades de hígado. En el reino del fuego, que es otro proceso de entendimiento de ellos, encontraban que está el corazón. Directo al corazón. Y el corazón se enferma con un sentimiento que es la tristeza. La solución, el antídoto para tener bien el corazón es la alegría. Es estar bien, estar emocionalmente alegre, feliz. Pero la tristeza afectaba mucho este órgano. Las personas hipertensas, las personas con insuficiencias cardíacas, uno estudia un poquito y encuentra cómo es la tristeza, una vida dura, una vida de abandono, siempre está ahí relacionado. La tierra, que era el otro gran aspecto que ellos miraban, encontraban cómo las personas que tenían problemas de estómago, las gastritis, el problema de páncreas, la obesidad, el exceso de estar muy delgados, estaba asociado a un sentimiento que era la obsesión. Cómo las personas se obsesionaban y comenzaban a tener problemas de este tipo. Y en el último proceso ellos encontraban como el intestino grueso y el pulmón estaban relacionados con la melancolía, el recuerdo. Entonces lo que quería traer era entender cómo las emociones no están sueltas y el órgano por otro lado, sino que cada vez que mi mente genera una emoción
un sentimiento, eso hace que haya un cambio a nivel de neurotransmisores, cortisol, adrenalina, que me va a producir cambios a nivel endocrinos, cambios a nivel metabólicos, y ahí comienza la enfermedad. Y si yo mantengo este sentimiento en el tiempo, la enfermedad va a comenzar a manifestarse. Además que, doctor, muchas oportunidades uno llega a escuchar que todo está en la mente, controle sus emociones, porque en realidad sí tienen un efecto. Y la disposición en que uno de pronto asuma cuando le dicen, no, es que usted tiene cáncer, tiene tumor, y de repente el hecho que le dicen es, trate de mantener la energía arriba, trate de mantener pensamientos positivos, porque eso sí llega a influir en cómo se desencadena esta enfermedad. Por supuesto, la mente, así como puede producir enfermedad y como puede reproducir síntomas, asimismo tiene la posibilidad absoluta de comenzar a reparar elementos y a reparar situaciones. Entonces, cada vez que enfocamos un paciente, no podemos solamente tratar el síntoma con un medicamento, sino que hay que englobar toda la sintomatología del paciente, todo el entorno que lo rodea, entender cómo fue su infancia, entender qué manifestaciones de estrés maneja, entender cómo está su alimentación, entender cómo está su sueño, entender cómo están sus relaciones interpersonales. Eso es algo que ahora en medicina funcional está teniendo mucha prevalencia. ¿Cómo están sus redes sociales? No las redes de internet, sino las redes de amigos, con quién está hablando, con quién está compartiendo experiencias, con quién está charlando, con quién está interactuando. El no hacerlo, eso comienza a producir enfermedades. Situaciones como entender que el estrés, Laura, que es el término de moda hoy en día, era simplemente estoy estresado y ahora los niños cada ratico estoy estresados, pero no entienden la magnitud de esto. Resulta que anteriormente nuestros antepasados, para poder reaccionar, o el cuerpo aprendió a reaccionar ante el estrés. Entonces yo salía y un perro me salía en la reja de la casa y yo en 5 minutos podía levantarme 2 o 3 metros a un árbol y lo podía hacer, porque se libera una cantidad de cortisol y adrenalina que son neurotransmisores. En el momento que amarran el perro y la señora sale y pide disculpas, el cortisol y la adrenalina comienzan a bajar. Y yo puedo, como entre 3 me bajan, porque yo no sé cómo me subí, pero me pueden bajar y ya estoy más tranquilo y respiro y sigo la marcha. Okay. El estrés es tener el perro todo el tiempo detrás. Es tener cortisol, adrenalina, el que hacer de la mañana, el que voy a llegar tarde, el que no voy a tener tiempo, el que mi esposo ya no está todo el tiempo conmigo, el que mi mamá necesita atención, y todas estas manifestaciones el cuerpo indudablemente lo tiene que manifestar en algún lado, y lo manifiesta donde la persona sea más sensible. Si la persona tiene factores genéticos de diabetes, seguramente va a desencadenar su diabetes en 1, 2, 3 o 5 años. Si el paciente tiene antecedentes o problemas de tipo osteoarticular, va a presentar la artritis o la artrosis. Si el paciente tiene alguna debilidad o algún problema de hipertensión, esto le va a generar hipertensión. Entonces, cada vez es más claro y más entendible hoy por hoy. La neurociencia está aclarando lo que decía la medicina china hace 5.000 años. Busquen las emociones, busquen los sentimientos y utilice herramientas que se puedan ayudar con eso. ¿Qué será lo que puede aquejar de pronto más al santanderiano? Que como nos dicen que somos muy mal geniados, muy bravos. Eso, los santanderianos se somatiza. Somos hígado, los santanderianos somos explosivos, los santanderianos somos de explotar y de manejar estrés muy alto, ¿no? Y eso obviamente se manifiesta claramente en las enfermedades. Bueno, hay uno en particular que se llama el sistema hepatobiliar. ¿Qué podemos analizar de lo que ocurre ahí o de lo que llega a afectar este sistema? Sí, nuevamente, el sistema hepatobiliar es el hígado y la bilis y todas sus funciones que tiene correlacionar con la nutrición y con la regulación de las grasas y los carbohidratos sobre todo. Cuando comenzamos a ver que las emociones nos están afectando desde muchas formas, tenemos que asociarlo necesariamente a... Si yo tengo un paciente enfrente que me está manifestando una cantidad de síntomas que no son claros todos, que me duele el tobillo, pero me sube a la rodilla, pero me dan náuseas y tengo dolor de cabeza y no está asociado a una enfermedad como tal, tengo que comenzar a mirar de dónde viene esto. Y hoy por hoy, cuando no encontramos una causalidad específica de la enfermedad, la consideramos que es una enfermedad psicosomática y el paciente termina en el psiquiatra. Y el psiquiatra, por supuesto, en su buen actuar,
le da tratamiento psiquiátrico y el paciente comienza a mejorar, pero comienza a verse ligado a medicamentos de este tipo. Cuando tomamos un paciente, entendemos qué es lo que le pasa, miramos de dónde viene su origen, buscamos claramente cómo está manifestando y cómo está manejando su estrés y le damos tratamiento específico para esto. Y esa debe ser la pregunta del millón para ir concluyendo nuestra entrevista, y es qué hacer para poder o mejorar ese aspecto o cuando ya tenemos alguna enfermedad y demás para tratarla. Sí, mira, desde mi consulta la clave es la medicina funcional. La medicina funcional apunta ya no tanto a tratar los síntomas, sino a ir al origen de los síntomas y entender por qué no hay salud. ¿Por qué tienes hipertensión? ¿Por qué el cuerpo no se está defendiendo? Y ahí encontramos cómo el estrés tiene una condición y hay que tratar ese paciente con productos biológicos, en mi caso, con productos nutracéuticos. Hay que tratar a este paciente desde el punto de vista metabólico. Hay que entrar en tema de nutrición para entender que el carbohidrato, que esa oblea, que esa grasa, que esa comida a repetición, que esa ansiedad por comer está representado también en la emoción, y mirar cómo está durmiendo, mirar cómo está haciendo deporte, y se entra en un proceso y en un acompañamiento. Mira, en mi consultorio yo tengo una coach en salud, quien ella lleva al paciente paso a paso y le enseña, porque en el consultorio podemos hablar muchas cosas bonitas, pero se pierden en el tiempo. Cuando logramos establecer que haya una conexión y un seguimiento en nutrición, en sueño, en descanso, en estrés, en meditación, en relajación, en pilates, en una cantidad de cosas, el paciente muy rápidamente comienza a mejorar y las enfermedades psicosomáticas comienzan a desaparecer.